Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 3 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos la participación activa del demandado y el consentimiento sustancial. El objetivo general de estos dos subtemas es que al finalizar esta sesión, ustedes puedan analizar, identificar, interpretar, evaluar y aplicar los mecanismos de participación activa del demandado dentro del proceso civil, así como distinguir y valorar los efectos jurídicos de los consentimientos sustanciales mediante el uso de habilidades cognitivas basadas en la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, jóvenes, es un modelo jerárquico que clasifica los objetivos educativos en 6 niveles de habilidades cognitivas, desde la memorización básica hasta la creación de nuevas ideas. Esta taxonomía de Bloom fue desarrollada por Benjamin Bloom como una guía para los académicos, estudiantes, profesores, para estructurar la enseñanza, aprendizaje que hay en las aulas, ¿no? Tiene 6 niveles, que es, el primer nivel es recordar, esto es reconocer o traer a la memoria información básica. También tenemos comprender, que es interpretar, resumir o explicar ideas y conceptos. Aplicar, que es utilizar la información en situaciones nuevas. Analizar, que es descomponer la información en partes y entender su estructura. Evaluar, que es justificar, criticar o tomar decisiones basadas en criterios. Y crear, combinar elementos para generar una estructura o producto nuevo. Y este es el nivel más alto, ¿no? Entonces, esos son los 6 niveles. Como pueden observar en los objetivos, tenemos analizar, identificar, interpretar, evaluar, aplicar. Bueno, todo eso son las taxonomías de Bloom. Aclarado este punto, continuamos con el tema. En el proceso civil, jóvenes, no solo el actor desempeña un papel relevante, sino que el demandado también tiene una función fundamental en la construcción del litigio. La participación activa del demandado permite equilibrar la relación procesal y garantiza el respeto al principio de contradicción. Dentro de esta participación, los consentimientos sustanciales constituyen actos jurídicos procesales mediante los cuales el demandado puede influir directamente en el resultado del juicio, ya sea aceptando, reconociendo o allanándose a las pretensiones del actor. La participación activa del demandado se refiere al conjunto de actos procesales que realiza la parte demandada para defender sus intereses dentro de un juicio civil, tales como contestar la demanda, oponer excepciones, ofrecer pruebas y formular alegatos. Por su parte, los consentimientos sustanciales son aquellos actos del demandado mediante los cuales acepta total o parcialmente las pretensiones del actor, produciendo efectos jurídicos directos sobre el fondo del asunto. ¿Para qué sirve? Bueno, la participación activa del demandado y los consentimientos sustanciales tienen diversas finalidades. En primer lugar, garantiza el derecho de defensa del demandado, permite la contradicción de los hechos y de las pruebas que se le presentan en el escrito inicial de demanda, facilita la economía procesal, posibilita la terminación anticipada del proceso y genera certeza jurídica en la resolución del conflicto. La participación activa del demandado, al ser emplazado
adquiere la posibilidad de intervenir en el proceso de manera activa. Sus principales formas de participación incluyen contestar la demanda, que es el acto mediante el cual el demandado responde a los hechos y pretensiones del actor. Oponer excepciones, que son las defensas procesales o sustantivas que buscan desvirtuar la acción. Jóvenes, cuando les toque defender al cliente demandado, siempre pongan excepciones, la oposición de excepciones, porque junto con las prestaciones, las pretensiones, las excepciones, los hechos y las pruebas, si están bien presentadas, lo más probable es que ustedes ganen el juicio. Pero si ustedes en su juicio, en su contestación de demanda, no ponen la oposición de excepciones, no va a haber suplencia de la queja. Es decir, el juez no va a decir, aquí este cliente, este demandado, le favorece tal derecho o tal situación, pero no lo puso y yo lo voy a corregir, yo lo voy a poner. No, eso no lo hace. En derecho civil no hay suplencia de la queja, jóvenes. Por lo tanto, es importante que nosotros redactemos bien nuestras de demandas y contestaciones de demandas, porque algo que no pongamos es una oportunidad, es un derecho que podemos perder y con ello perdemos el juicio. Insisto, mi consejo es estudien, profundicen cómo se redactan, cómo se presentan las oposiciones de excepciones. Luego viene el ofrecimiento de pruebas, que son medios para acreditar sus afirmaciones. Viene la reconvención, que es contrademandar, que es la contrademanda en contra del actor. ¿Qué es la reconvención? Por ejemplo, poniendo el ejemplo del pagaré, ¿no? Que venimos viendo. El actor mete la demanda, me notifican, me emplazan al demandado. El demandado contesta la demanda, es decir, los hechos, las pruebas que presenta ¿cómo se llama? El actor, pero también el demandado hace una reconvención, es decir, le dice al juez, un ejemplo, señor juez, si bien es cierto que yo tengo una deuda con el señor, con el actor, también es cierto que he hecho pagos parciales. También es cierto que el señor se ha negado a recibir mis pagos parciales porque quiere que le pague en una sola exhibición toda la deuda y me es imposible hacerlo. Pero tengo ganas de pagar y pago de manera parcial, pero él no me lo quiere recibir. Un ejemplo sería una reconvención, ¿no? Interposición de recursos, impugnación de resoluciones judiciales. Cuando algo no me favorece o siento que están vulnerando mis derechos humanos o fundamentales, yo puedo recurrir a recursos como recursos de revisión, recursos de queja. De hecho, estos temas se ven a profundidad en una maestría. Aquí en la Universidad UNET México y Global University tiene maestrías en Derecho Civil, en donde vemos en las clases a profundidad los recursos de apelación, los recursos de inconformidad, los recursos de queja, los recursos de revisión, ante qué autoridad procede, cómo se interponen, etcétera. Entonces, yo les invito a que se sigan preparando, que cuando terminen su licenciatura en Derecho, continúen preparándose en una maestría, y qué más mejor que en la maestría de Derecho Civil que imparte nuestra universidad Unity México Global University. Bien, todo esto que les acabo de mencionar ahorita en la participación activa del demandado es esencial para el principio de igualdad procesal. Luego vemos qué es el consentimiento sustanciales. Los consentimientos sustanciales implican una manifestación de voluntad del demandado que incide directamente en el fondo del litigio. Entre los principales se encuentra el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Es el acto por el cual el demandado acepta las pretensiones del actor, reconociendo la procedencia de la acción. Puede ser total, es decir, que acepta todas las pretensiones del actor. Puede ser parcial, que solo acepta algunas cosas. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que puede dar a una sentencia inmediata. Les explico en términos de ejemplos. Me sucedió en una ocasión. Una señora
viene a mi despacho y me dice, licenciado, quiero interponer una pensión alimenticia contra mi pareja. No estoy casado con ella, bueno, platicando con ella, determinó que el señor vivía en unión libre con otra persona y que también tenía pues una relación de pareja con mi cliente. Interponemos ¿cómo se llama? El señor se entera que la señora andaba viendo abogados para interponer una demanda de pensión alimenticia y el abogado de este señor le dice, oye, ¿cómo te llevas con tu pareja actual? No, pues me llevo bien. Ok, haz que esa señora, o sea, su pareja con la que tiene la relación marital, te interponga una demanda de pensión alimenticia y tú te vas a allanar. Es decir, tú vas a aceptar todas las pretensiones, todos los hechos que te mencione la señora en la demanda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que te impongan una pensión alimenticia a favor de la señora y de su menor hijo. ¿Para qué? Para que cuando la otra pareja, o sea, mi cliente, te demande pensión alimenticia, tú le digas al juez, señor juez, yo ya estoy pagando una pensión alimenticia, por lo tanto, el monto de la pensión alimenticia que me vas a imponer a favor de esta persona, pues sea considerado que yo ya tengo otra pensión. Por lo tanto, acordémonos del mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? El mínimo vital es que cuando el juez, la autoridad jurisdiccional, te aplica una pensión alimenticia, te aplica pagar algo, te aplica, te condena a pagar algo, te condena a cubrir gastos, siempre debe de hacerlo pensando en tu mínimo vital. El mínimo vital, ¿qué significa, jóvenes? Significa que el juez, el monto que te va a poner, te va a permitir dejarte una porción de tu salario o de tus ingresos que te permita vivir básicamente, o sea, con lo básico. Vaya, eso es el mínimo vital. El mínimo vital no es otra cosa, sino que te permitan vivir, o sea, tener ingresos con lo básico, ¿no? Tu alimentación, tu pasaje, tu vestido, ir al trabajar, etcétera, ¿no? Generar recursos, etcétera. El mínimo vital, y bueno, esto es un paréntesis que hago, se aplica mucho en los créditos fiscales, cuando el SAT, el sistema de administración tributaria, te impone un crédito fiscal. Un crédito fiscal es una deuda, es lo que tú le debes al Hacienda. O sea, puede ser pago de impuestos, una multa, un embargo, lo que sea. Te deben de dejar el mínimo vital, ¿sí? Eh, el SAT, por ejemplo, tiene la facultad de embargarte las cuentas bancarias para cobrarse los impuestos. Pero el mínimo vital dice, no le vas a embargar el 100% de la cuenta, le vas a dejar un mínimo para que él pueda vivir, para que él pueda seguir generando recursos y te pague, ¿no? Bueno, entonces regresando con el caso que le estoy planteando, hicieron esa estrategia. Digo, yo esto me enteré muchos años después, o sea, muchos meses después, mucho tiempo después que terminé el juicio. Si no, si yo me hubiese enterado en su momento, pues yo hubiese impugnado porque ese juicio era una simulación, ¿sí? Porque estaba simulando que la otra pareja lo había demandado. O sea, realmente lo que estaban haciendo era una simulación, era una chicanada, pues para que a mi cliente no le tocara una pensión alimenticia suficiente. No sé si me explico, ¿no? Bueno, pero bueno, también vamos a suponer en el caso del ejemplo que les vengo poniendo del pagaré. Me demandan a mi cliente y mi cliente dice, sí, efectivamente le debo. Y estoy de acuerdo con todos los hechos, estoy de acuerdo con todas las pretensiones. Ah, ok. Entonces yo como abogado me allano, ¿no? Le digo al juez, señor juez, pues, lo que dice el actor es cierto, no me retracto, no lo niego y quiero llegar a un acuerdo, quiero pagarles, quiero que acepte que le pague la cantidad que le debo en pagos, ¿no? Entonces ahí se está allanando el cliente. Bien,
El allanamiento, bueno, como les digo, es el reconocimiento de hechos. El demandado admite la veracidad de los hechos expuestos por el actor. Aquí el efecto es que libera al actor de la carga de la prueba. Obvio, si el demandado está aceptando los hechos, pues ya el actor no tiene necesidad de probar los hechos que él puso en su escrito inicial de demanda. Al allanarse, también hay una confesión de parte del demandado, pues que allanarse es una declaración expresa o tácita del demandado sobre hechos propios que le perjudican. Y el efecto, pues constituye una prueba plena en su contra. Transacción. Bueno, aquí, cuando una de las partes se allana, el demandado se allana, pues viene un acuerdo entre las partes para terminar el litigio mediante concesiones recíprocas. Vuelvo a decir, acuérdense que en el ejemplo que le vengo poniendo del pagaré, el señor sí le quería pagar, hacer pagos, pagar la deuda, pero en pagos. Y el actor, el señor que tenía el pagaré decía, no, tú me tienes que pagar todo en una sola exhibición. Bueno, si yo me allano en la demanda, el juez habla con el actor y le dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Él no niega la deuda. Lo que pasa es que no tiene para pagarte en una sola exhibición. Y comienza la negociación, la transacción, y hay concesión. Entonces ya el actor no le queda más que, bueno, si así lo requiere, ¿verdad? Pues no le queda más que aceptar. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el demandado no tiene bienes, si no tiene una propiedad, no tiene un bien mueble, inmueble, para garantizar la deuda. Bueno, entonces acepto también pues, que me paguen pagos, ya que, ¿no? Y esto, la transacción, pues pone fin al proceso con valor de cosa juzgada, pues, como si fuera una sentencia, porque se hace un convenio. Eso también es importante, jóvenes. Cuando te demanden por una deuda, por una obligación que tienes que cumplir, y tú ya en el juicio firmas un convenio, ojo con eso, cuidado con eso. Si tú le dices a tu cliente, vamos a firmar a tu cliente que es el demandado, vamos a firmar un convenio donde te vas a comprometer a pagar, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ese convenio que se hace al inicio del juicio se eleva a categoría de cosa juzgada, a sentencia. Vamos a suponer en el ejemplo del pagaré, mi cliente, el demandado, dice, te voy a pagar mensualmente 20,000 pesos. Y resulta que en el mes de mayo no paga los 20,000 pesos. El actor, al momento de que no recibe su pago del mes de mayo, podrá inmediatamente decir que me pague todo lo que debe, el resto de lo que debe, porque hay un incumplimiento en el convenio. Es delicado eso, o sea, tengan cuidado con eso. Y eso ocurre mucho, jóvenes. Miren, muchos clientes que vienen a los despachos vienen porque tienen deudas con prestamistas, con financieras que se dedican a hacer estos préstamos, ¿no? Entonces, los prestamistas, como ya saben cómo es, pues lo primero que le dicen al cliente cuando lo demandan es, bueno, si quiere vamos a un convenio. Y entonces el cliente, el demandado dice, oye, sí, un convenio, pues está bien porque me va a permitir hacer pagos. Sí, pero ese convenio trae, ¿saben? Traen sus consecuencias, ¿no? Si tú llegas a incumplir con un mes de pago, te pueden exigir la totalidad de la deuda. Entonces tengan cuidado con eso. Eso tienen que aclarárselo, decírselo a sus clientes. Ya si su cliente les dice, adelante, licenciado. Ah, bueno, pero yo te expliqué como abogado, porque es mi trabajo, qué te va a pasar si tú firmas un convenio y te atrasas una sola letra. Te van a exigir el pago total de la deuda. En fin. Bien, luego tenemos la naturaleza jurídica de los consentimientos sustanciales. Es un acto voluntario, unilateral o bilateral. Unilateral quiere decir que nada más una de las partes y bilateral quiere decir las dos partes, el actor y el demandado. Es vinculante, es decir, que sí te genera una obligación y una consecuencia legal. Y se consideran actos de disposición sobre derechos sustantivos. En el contexto del proceso civil mexicano, estos actos están regulados en disposiciones relativas. Hay una contestación de la demanda, hay pruebas, la confesional, forma de determinación del proceso, sentencia, etc. ¿Quiénes son los principales exponentes? Bueno, algunos juristas relevantes en el estudio del derecho procesal civil
son Giuseppe Chovenda, quien desarrolló la teoría de la acción y función del proceso, Francesco Carnelutti, quien desarrolló un análisis del conflicto y la composición del litigio, Piero Calamandrei, quien desarrolló o estudió la importancia de las partes en el proceso, Eduardo Couture, quien desarrolló principios procesales y ética del litigio, y Bernardo Davis Echandía, quien sentó bases en la teoría general del proceso. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la participación activa del demandado es un elemento indispensable para el desarrollo justo y equilibrado del proceso civil. A través de sus actos procesales, el demandado no solo ejerce su derecho de defensa, sino también contribuye a la construcción de verdad jurídica. Los consentimientos sustanciales, por su parte, representan mecanismos eficaces para simplificar y resolver conflictos, permitiendo incluso la terminación anticipada del juicio. Su correcta comprensión y aplicación fortalecen la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema judicial. Con esto concluimos la sesión número 3 del bloque 3 de esta materia y les invito a que revisen su material de apoyo, así como su carpeta de antologías para profundizar más en estos temas. Que tengan un excelente día.